¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta linda experiencia, como lo es el estudio de la Santa Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Es mi oración para que al estudiar los capítulos correspondientes cada día, el propósito de este programa, enmarcado en su nombre, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, que usted y yo podamos ser reavivados a través del estudio de la Biblia, que nuestro corazón sea encendido en la llama del Evangelio y confirmados en el gozo de la salvación. Estamos llegando hoy al capítulo número 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es el capítulo final de esta carta y como he expresado en otras oportunidades, esta carta es una carta cargada de consejos prácticos para la vida cotidiana cristiana y el capítulo 3 no es una excepción. Vamos a encontrar aquí varios consejos prácticos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, coloca para nosotros y que haríamos bien en analizarlos, haríamos bien en tomarlos para nosotros y pedirle al Señor que nos ayude a practicarlo. El capítulo comienza diciendo el apóstol: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Oigan este pedido singular que el apóstol Pablo está haciendo. El apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Tesalónica para que se una en oración por él, y no solamente por él, sino por los que le acompañan en el trabajo misionero que él está realizando en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, llevando la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo pide a la iglesia que oren por él. Y esta es la primera parte o el primer consejo de esta primera sección que quiero dejar, la primera reflexión. Es necesario orar por nuestros líderes. Es necesario pedirle al Señor que les ayude, que les acompañe, que les fortalezca. Es necesario recordar siempre en nuestras oraciones a aquellos a los que Dios ha encomendado la tarea de dirigir, de coordinar, de avanzar en la obra del Evangelio. Son hombres finitos, seres humanos cargados también de enormes necesidades. Así que haríamos bien en orar por ellos para que la fe del Señor les fortalezca en todo momento y en todo lugar. Pero hay algo más importante aún en este versículo. El apóstol Pablo no solamente pide que oren por él y por sus compañeros, sino que va a dar el motivo, la razón, el anhelo que él solicita que sea puesto en oración. Dice el verso completo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Oigan cuál es el pedido del apóstol Pablo, cuál es el anhelo de su corazón. Él desea que se ore por él, pero no tanto para que el Señor le libre de peligros o de enfermedades o de problemas, sino para que le dé denuedo, para que le dé poder, para que cada vez que predique la palabra de Dios, donde quiera que predique, entonces esa palabra corra entre los oyentes y transforme vidas para honra y gloria del Señor, transforme vidas para el Evangelio, transforme vidas para el, la vida eterna. Y aquí tenemos una segunda lección, hermanos, que necesitamos nosotros aprender. Es verdad que necesitamos mucho de la oración intercesora. Es verdad que necesitamos aprender acerca de la oración intercesora. Pero también es verdad que necesitamos entender las razones más válidas para orar. No estoy diciendo que no debemos orar por las necesidades temporales. ¿Cómo no?
Hay que pedir por los enfermos, hay que pedir por aquellos que sufren, hay que pedir por aquellos que atraviesan momentos de angustia y de dificultad. Pero nuestro mayor énfasis en la oración debiera ser el de que Dios nos dé poder para predicar su palabra con denuedo, que nos dé poder para llegar a todos los seres humanos posibles, para que ellos se conviertan, para que la obra del Evangelio crezca y Cristo pueda venir pronto a esta tierra, Cristo regrese rápido. Saben, mis hermanos, mis hermanas, la única solución a todos los problemas que enfrentamos es Cristo Jesús. Porque si bien es verdad que ahora mismo podemos orar por un problema temporal y él solucionarse, también es verdad que pronto se va a repetir. Así que en el nombre del Señor aprendamos a orar, a clamar por las cosas eternas, por las cosas celestiales. Oremos para que el Señor haga que su palabra corra, para que el Señor te utilice con poder donde quiera que estés, para predicar su evangelio, para hacerlo con denuedo, para que ese evangelio llegue a todo lugar y haga la obra que tiene que hacer. Por supuesto, el apóstol Pablo también pide para que sean librados de los hombres perversos. Sin duda alguna, el apóstol Pablo sabía de los inconvenientes que iba a enfrentar, pero miren que el apóstol Pablo no está preocupado por él. A él no le angustia lo que le pueda pasar a él o a sus compañeros. A él lo que le angustia es que aquello que le pase a él o a sus compañeros impida que el evangelio sea predicado como tiene que ser predicado. Por eso aprendamos esta lección en el día de hoy. Todos pidámosle al Señor de nuevo para que su palabra corra, para que pidámosle al Señor sabiduría para orar por las cosas eternas, por las cosas celestiales, para que por la gracia del Señor seamos los instrumentos que Él necesita en esta hora crucial del mundo, cuando está en la antesala del mundo venidero. Hay otros ah, consejos, otros aspectos que el apóstol Pablo va a tomar en este capítulo de que vamos a mirar. El apóstol Pablo va a advertir a la iglesia de aquellos que se portan desordenados. Dice el versículo número 6. Voy a leer desde el 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oigan lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está pidiendo a Dios que les ayude a los tesalonicenses a ser pacientes. Pero ojo, la paciencia no significa alcahuetear. Dice el verso número 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Algunos cristianos estaban llegando a la iglesia y estaban viviendo desordenadamente. No habían permitido que el Evangelio les transformara, que el Evangelio les cambiara, que el Evangelio hiciera de ellos nuevas criaturas. Entre esas cosas desordenadas que estaban haciendo, según describe el capítulo número 3, era que estaban queriendo estar todo el día de holgazanes, estar todo el día sin hacer nada. Algunos estaban usando la excusa de que Cristo ya venía, que para qué entonces estar trabajando o esforzándose en otra cosa, que ya Cristo venía. Pues resulta que ni se esforzaban en las cosas de esta tierra, pero tampoco se esforzaban en las cosas eternas.
No era que se dedicaban a predicar el evangelio, no era que se dedicaban a compartir la palabra. Según el apóstol Pablo, vivían entrometidos en casas ajenas, pendientes de chismes, es decir, eran definitivamente un oprobio a la iglesia y a la causa de Dios. Y el apóstol Pablo ordena a la iglesia que ni se junten con ellos. Es decir, hay que tomar el consejo completo. El apóstol Pablo ha dicho, trátenlo como hermanos, denle la oportunidad de redimirse, denle la oportunidad de cambiar, procuren que eso ocurra, pero sí, pero no lo hagan sus compinches. Perdónenme la expresión, pero para entendernos mejor, no los hagan, no hagan amistad íntima con ellos, porque definitivamente van a corromperles también. Y la actitud de la iglesia entonces haría que ellos se dieran cuenta que no estaban actuando como debe ser. Aquí hay que tener cuidado. Yo quisiera que Dios nos dé sabiduría, porque pudiéramos caer al otro extremo de creernos tan santos que no nos juntemos con nadie. Ese es un problema. Ese es otro extremo. Es verdad que nosotros necesitamos hacer diferencias en nuestras amistades, pero cuidado con creernos mejor que otros. El apóstol Pablo está hablando en forma equilibrada. Él está presentando un problema que hay en la iglesia y está mostrando la forma como se debe corregir ese problema. El apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Fíjate, y aquí hay otro consejo práctico que necesitamos entender hoy. Hay muchas personas que están simplemente esperando que nosotros como iglesia le ayudemos. Viven de eso y viven permanentemente pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. Y algunos pensamos que es de cristiano ayudarle todas las veces y pobrecito, mira cómo está pasando trabajo. Si la persona que estamos ayudando es una persona que no está trabajando, es una persona que no está haciendo lo que tiene que hacer, sino está procurando proveerse del pan él mismo, entonces ayudarlo es un error. Ayudarlo es más bien una maldición, un daño que le hacemos, porque nosotros alcahueteamos una conducta que es mal vista ante los ojos de Dios. En otras palabras, necesitamos entonces decirle a cada persona que necesita trabajar, proveerse de sus propios recursos. Y por supuesto, si en algún momento, en medio de su esfuerzo, aún así no puede, entonces la iglesia estará lista para socorrer, pero no para socorrer ah, en sinvergüenzura, en cosas que no son correctas. Así que Dios nos ayude a aplicar estos principios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, yo me porté como ejemplo delante de ustedes. Cuando estuve allí en medio de la iglesia, no hice uso de mi derecho. Trabajé duro, mañana, tarde y noche para dar ejemplo. Parece que el apóstol Pablo sabía lo que estaba por ocurrir. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, mi buen Dios, muchas gracias por el capítulo número 3 de Segunda a Tesalonicenses. Ayúdanos, Señor, a comprender esos mensajes y aplicarlos a nuestras vidas. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Lindo día para cada uno de ustedes.